Sábado 6 de marzo de 2021. Tres mensajes del Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Lucas capítulo 15, versículos del 1 al 3 y versículos del 11 al 32. En aquel tiempo se acercaron a Jesús todos los publicanos y los pecadores a escucharlo, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: «Ese acoge a los pecadores y come con ellos». Jesús les dijo esta parábola: Un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre: «Padre, dame la parte que me toca de la fortuna». El padre les repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se marchó a un país lejano, y allí derrochó su fortuna viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino por aquella tierra un hambre terrible, y empezó él a pasar necesidad. Fue entonces y se contrató con uno de los ciudadanos de aquel país, que lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Deseaba saciarse de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Recapacitando entonces se dijo: «¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan, mientras yo aquí me muero de hambre? Me levantaré, me pondré en camino a donde mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros». Se levantó y vino a donde estaba su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se le conmovieron las entrañas, y echando a correr, se le echó al cuello y lo cubrió de besos. Su hijo le dijo: «Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo». Pero el padre dijo a sus criados: «Saquen enseguida la mejor túnica y vístansela. Pónganle un anillo en la mano y sandalias en los pies. Traigan el ternero cebado y sacrifíquenlo. Comamos y celebremos un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido. Estaba perdido y lo hemos encontrado». Y empezaron a celebrar el banquete. Su hijo mayor estaba en el campo. Cuando al volver se acercaba a la casa, oyó la música y la danza, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Este le contestó: «Ha vuelto tu hermano, y tu padre ha sacrificado el ternero cebado, porque lo ha recobrado con salud». Él se indignó y no quería entrar, pero su padre salió e intentaba persuadirlo. Entonces él respondió a su padre: «Mira, en tantos años como te sirvo, sin desobedecer nunca una orden tuya, a mí nunca me has dado un cabrito para tener un banquete con mis amigos. En cambio, cuando ha vuelto ese hijo tuyo que se ha comido tus bienes con malas mujeres, le matas el ternero cebado». El padre le dijo: «Hijo, tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo, pero era preciso celebrar un banquete y alegrarse, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido, estaba perdido y lo hemos encontrado». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La famosa parábola del hijo pródigo, tal vez una de las más bellas parábolas que aparece en la Sagrada Escritura, sobre todo porque manifiesta con claridad el corazón misericordioso del Padre. Vamos a reflexionar 3 mensajes de esta parábola. Primero, tu Padre siempre te perdona. Segundo, no es tarde para cambiar. Tercero, cuidado con la envidia espiritual. Vamos con el primer punto. Tu Padre siempre te perdona. De hecho, deberíamos llamar esta parábola no la parábola del hijo pródigo, sino la parábola del Padre misericordioso, porque se refleja muy bien el corazón compasivo de Dios, que siempre perdona. Veamos algunos elementos de la parábola. En primer lugar, el hijo le pide la herencia a su padre. ¿En qué momento se da la herencia a un hijo? En el momento en que el padre muere. De alguna manera, esto era una afrenta contra el padre, al punto casi de sentir desearle la muerte. Sin embargo, el Padre misericordioso entrega en toda libertad a su hijo la parte de la herencia. También vemos un reflejo del corazón compasivo de este padre en el recuerdo que el hijo pródigo tiene mientras tenía hambre sobre cómo éste trataba a sus jornaleros. No les faltaba el pan, y el hijo pródigo recordó esto. Esa sensación de misericordia que Dios tiene con la humanidad siempre debe quedar marcada en el alma, para que, si por desgracia llegamos a alejarnos de su presencia, siempre recordemos que Él es un Padre misericordioso. Pero además, cuando el hijo pródigo se arrepiente,
regresa, dice la parábola que el padre lo vio de lejos. Es decir, ese viejo querido estaba allí todas las tardes mirando al horizonte, esperando a que algún día en ese horizonte se dibujara nuevamente la figura de ese hijo que venía golpeado, sabía él, de ese hijo que había malgastado todo, bien lo sabía el padre, y sin embargo, dice la parábola que se le conmovieron las entrañas. Saben ustedes que la palabra misericordia en hebreo se dice rahamim, y rahamim significa literalmente entrañas de madre. Y acá dice que al padre se le conmovieron las entrañas, es decir, se le estremeció su corazón al ver a ese hijo, y no le importó su edad, sino que corrió donde él, se le echó al cuello y lo cubrió de besos. Pero cuando este hijo confiesa su culpa, parece que al padre ni siquiera le importa lo que el hijo está diciendo. Manda a traer la mejor túnica, anillo y sandalias, es decir, le devuelve la dignidad de hijo y mata el ternero cebado y hace una gran celebración. ¿No es acaso esto lo que sucede con un pecador cuando regresa arrepentido a los pies del Padre en el sacramento de la reconciliación? Se le devuelve la dignidad de hijo, esa dignidad que había recibido en el bautismo, pero además se le invita nuevamente al banquete de la Eucaristía donde puede volverse a alimentar. Tu Padre siempre te perdona. No importa cuán lejos hayas estado de casa, regresa, Él te está esperando. No importa en cuánto fango te hayas revolcado, regresa, Él te está esperando. No importa cuán profunda sea la miseria en que te encuentras, regresa, Él te está esperando para salir a correr y abrazarte y con su perdón limpiar todas las heridas que el pecado te ha dejado. Es un Padre que ni siquiera te va a recriminar que le hayas dejado. Es un Padre que no va a estirar su mano señalándote, sino que va a abrir sus brazos para estrecharte contra su pecho misericordioso. Tu Padre siempre te perdona. Segundo, no es tarde para cambiar. Cuenta la parábola que después de malgastar la herencia, el hijo sintió hambre. Es lo que sucede cuando nos alejamos de Dios. Nuestro corazón queda hambriento de felicidad, de amor, de libertad. Y esa hambre nos lleva a la esclavitud de incluso apacentar cerdos. Recordemos que para los judíos el cerdo era un animal impuro. Y este hombre terminó incluso siendo esclavo de sus animales impuros, alimentándolos. Todo pecado lleva necesariamente a la esclavitud. Pero es precisamente el dolor y la consecuencia del pecado el que muchas veces nos lleva a reflexionar. Dice que esta hambre le llevó al hombre a reflexionar y a recordar la bondad de su Padre, y esto le llevó al arrepentimiento. Muchas veces Dios permite consecuencias graves de nuestros pecados para que recordemos que al lado de Él no tendremos este tipo de consecuencias, sino un abrazo misericordioso, sino una cama caliente, sino un abrazo siempre perdonador. Es su misericordia la que finalmente nos reconquista. Es su misericordia finalmente la que nos vuelve a llamar a estar con Él. Querido hermano, no es tarde para cambiar. No importa en qué fango nos hayamos revolcado, no es tarde para cambiar. Aunque nuestro pecado fuera el más grave del mundo, aunque nuestro pecado fuera el más terrible de todos, no deja de ser una gota en comparación con el océano de la misericordia de un Dios que no se cansa de perdonar. Y eso no te lo digo para que abusemos de la misericordia de Dios, sino para que entendamos que una vez estemos arrepentidos, aunque a veces no sea por los motivos más nobles. No es que este hijo se hubiese arrepentido porque hubiera descubierto que partió el corazón del padre. No, desafortunadamente, los motivos por los que el hijo se arrepiente fueron simplemente las consecuencias de su pecado, el hambre que sintió. Qué pesar que ni siquiera esto nos lleve a considerar que lo más grave del pecado no es las consecuencias que asumimos, sino romper el corazón de un padre. Y sea como sea, el Padre finalmente siempre nos recibe, porque nunca es tarde para cambiar, porque este es el momento de volver a la casa del Padre a través del sacramento de la reconciliación. Tercero, cuidado con la envidia espiritual. Esta es una de las más graves tentaciones que pueden sufrir las personas que se encuentran en un camino espiritual. Sentir envidia, es decir, como una especie de tristeza por el bien espiritual de otras personas. Al punto le llevó al hermano mayor esta envidia que ya ni siquiera reconocía a su hermano como tal,
sino que cuando recrimina a su padre la fiesta que éste estaba haciendo al regreso del hijo pródigo, llama a su hermano ese hijo tuyo. Es decir, no lo llama mi hermano, sino ese hijo tuyo. Y aquí está, creo, la raíz de la envidia espiritual. Es dejar de alegrarme por el otro, que lo considero mi hermano, y empezar a ver al otro como el enemigo que me roba el amor del Padre. Es decir, no recibo tantas bendiciones como el otro. ¿Por qué mi Padre quiere más a la otra persona si ese ha sido malo y yo he sido bueno? Pero el Padre le responde, todo lo mío es tuyo. Es decir, ¿acaso no te basta con que yo mismo sea tu Padre y todo lo mío sea tuyo? ¿No te basta acaso con que todo te lo esté dando continuamente? Quitémonos de la cabeza esa imagen de que Dios nos da porque somos buenos, de que Dios nos debe quitar porque somos malos. Ya el Señor había dicho que el Padre es perfecto y es misericordioso porque hace salir el sol sobre buenos y malos, sobre justos y pecadores. Es decir, el amor de Dios, la bondad que Él nos tiene, no depende tanto de nuestros actos, es un amor gratuito. Nuestro amor, en cambio, depende mucho de lo que hagan las otras personas. Si haces esto bien, te quiero mucho. Si haces esto mal, te quiero poco. Es un amor muy imperfecto. Pero lo que el Padre misericordioso está manifestando es que el amor del Padre, su amor, no depende de que seas bueno o malo. Siempre te va a amar. Y te va a amar con todo su corazón. Y nada de lo que hagas hará que te ame más o te ame menos. Efectivamente, si estamos cerca del Padre, vamos a recibir directamente sus bendiciones. Y si estamos lejos del Padre, pues no vamos a ser beneficiados con esas bendiciones porque deliberadamente hemos rehuido de ellas. Pero siempre estará la casa abierta del Padre para que regresemos y seamos sanados. Podemos ser ese hermano mayor, podemos tener esa envidia espiritual y en vez de alegrarnos por el bien del otro, podemos entristecernos por la conversión de los demás. Esa sí que es una peor desgracia. Esa es la peor indigencia que uno puede tener, porque en todo caso el hijo pródigo fue débil, pero en cambio aquí en el hermano mayor no hay tanto debilidad, sino orgullo, soberbia. Recordemos entonces, primero, tu Padre siempre te perdona. Segundo, no es tarde para cambiar. Tercero, cuidado con la envidia espiritual. Compromiso. Vamos a buscar la confesión para ser recibido de nuevo en la casa del Padre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.